Continuando con biología de Villet, en un capítulo titulado Regulación endocrina tenemos: una oruga se convierte en mariposa, un crustáceo cambia de color, una niña se transforma en una mujer, una persona adulta se enfrenta al estrés crónico. Estos procesos fisiológicos y muchos otros ajustes de metabolismo, crecimiento y reproducción son regulados por el sistema endocrino. Este sistema trabaja en estrecha coordinación con el sistema nervioso para mantener el estado estable del organismo. La endocrinología, el estudio de la actividad endocrina, es un campo muy activo y fascinante de investigación biomédica. El sistema endocrino es una diversa colección de glándulas y tejidos que secretan hormonas, mensajeros químicos encargados de la regulación de muchos procesos del organismo. El término hormona se deriva de una palabra griega que significa excitar. Ciertamente las hormonas influyen en tejidos específicos, usualmente estimulando un cambio en alguna actividad metabólica. Las glándulas endocrinas producen hormonas y las secretan en el líquido tisular circundante. Estas hormonas típicamente se difunden en los capilares para luego ser transportadas por la sangre. Evocan respuestas solo en sus tejidos blancos. El tejido blanco puede ser otra glándula endocrina o puede ser un tipo de órgano por completo distinto como un hueso o un riñón. A menudo el tejido blanco se localiza a gran distancia de la glándula endocrina. Las glándulas endocrinas carecen de conductos, difieren de las glándulas exócrinas como glándulas sudoríparas y glándulas gástricas, que liberan sus secreciones en conductos. Tradicionalmente, la endocrinología se concentraba en la actividad de unas 10 glándulas endocrinas bien delimitadas. En años crecientes, los investigadores han identificado células especializadas en tubo digestivo, corazón, riñones y muchos otros órganos que también liberan hormonas. Además, algunas neuronas llamadas células neuroendocrinas liberan hormonas que se denominan neurohormonas. En algunas células secretan hormonas que se difunden en el líquido intersticial y actúan sobre células blanco cercanas. Este tipo de regulación local, conocido como regulación paracrina, es realizado por las interleucinas que regulan las inmunoreacciones. Otros reguladores paracrinos son los factores del crecimiento y las prostaglandinas que se consideran en una sección posterior. El campo de la endocrinología se ha extendido para incluir el estudio de los mensajeros químicos, producidos por una amplia variedad de órganos, tejidos y células. Las feromonas, otro tipo de mensajeros químicos, son sustancias producidas por algunos animales para su comunicación con otros individuos de la misma especie. Dado que las feromonas o feromonas suelen ser producidas por glándulas exócrinas y no regulan actividades metabólicas en el interior del animal que las produce, la mayoría de los biólogos no las clasifican como hormonas. Su cometido en la regulación de la conducta se considerará en el capítulo 50. En este capítulo se consideran y describen las acciones de diversas hormonas. También se examina la manera en que la sobreproducción o la deficiencia de diversas hormonas interfieren en el funcionamiento normal. Continuando con el capítulo de regulación endocrina, pueden clasificarse en 4 grupos químicos. Aunque las hormonas son químicamente diversas, generalmente pertenecen a uno de 4 grupos químicos. Número 1, esteroides. Número 2, derivados de aminoácidos. Número 3, péptidos o proteínas. Y 4, derivados de ácidos grasos. En los vertebrados, corteza suprarrenal, testículos, ovarios y placenta secretan esteroides sintetizados a partir de colesterol. La progesterona, una de las hormonas sexuales femeninas, es el precursor de las hormonas esteroides producidas por la corteza suprarrenal, así como de la hormona masculina testosterona y de la hormona femenina estradiol. La hormona de la muda, ecdisona, de los insectos también es un esteroide. Químicamente, las hormonas más sencillas son las derivadas del aminoácido tirosina. Se trata de aminas que reciben el nombre de aminohormonas.
Ejemplo de hormonas que son aminas son las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides y adrenalina y noradrenalina producidas por la médula de la glándula suprarrenal. La oxitocina y la hormona antidiurética producidas por células neurosecretorias en el hipotálamo son péptidos cortos de 9 aminoácidos, 7 de ellos idénticos en ambas hormonas, aunque las acciones de estas son muy diferentes. Las hormonas glucagón, secretina, hormona adrenocorticotrópica, o en inglés adrenocorticotropic hormone, y sus siglas son todas mayúsculas ACTH, y calcitonina son péptidos un tanto más largos con unos 30 aminoácidos en la cadena. La insulina secretada por los islotes de Langerhans del páncreas es una proteína consistente en dos cadenas peptídicas unidas por enlaces disulfúricos, de disulfuro, enlaces disulfuro. La hormona del crecimiento u hormona estimulante del tiroides y las hormonas gonadotrópicas, todas secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis, son proteínas más grandes, con peso molecular de 25.000 o más. Las prostaglandinas y las hormonas juveniles de los insectos son hormonas derivadas de ácidos grasos. Las prostaglandinas son derivados de ácidos grasos poliinsaturados, cada una con un anillo de 5 carbonos en su estructura. La secreción de hormonas es regulada por mecanismos de retroalimentación negativa. En los vertebrados, la mayor parte de las glándulas endocrinas secretan de manera continua pequeñas cantidades de sus hormonas. Así, aunque estén presentes en muy pequeñas cantidades, todo el tiempo hay unas 50 hormonas distintas circulando en la sangre. Algunas se transportan unidas a proteínas plasmáticas. Los tejidos blancos extraen continuamente de la circulación moléculas de ellas. Lo mismo hacen el hígado, que desactiva algunas hormonas, y los riñones, que las excretan. La secreción hormonal es regulada mediante mecanismos de control por mecanismos de retroacción o retroalimentación negativa. Se envía de regreso a la glándula información relativa a la cantidad de hormona o alguna otra sustancia en la sangre o el líquido tisular, y aquella responde entonces para establecer la homeostasis. Las glándulas paratiroides, localizadas en el cuello en los vertebrados tetrápodos, constituyen un buen ejemplo de la manera que funciona la retroacción negativa. Las glándulas paratiroides regulan la concentración de calcio en la sangre. Cuando este valor no se encuentra dentro de límites homeostáticos, nervios y músculos no funcionan de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay deficiencia de iones de calcio, es posible que las neuronas disparen de manera espontánea, causando espasmos musculares. Incluso un ligero decremento en la concentración de calcio indica a las glándulas paratiroides que liberen más hormona paratiroidea. Esta hormona eleva la concentración sanguínea de calcio, estimulando la liberación de este ion desde los huesos e incrementando su reabsorción por los túbulos renales. Cuando la concentración de calcio se eleva por encima de los valores normales, las glándulas paratiroides reducen la secreción hormonal. Ambas respuestas son mecanismos de retroacción negativa, dado que en ambos casos los efectos son opuestos, negativos al estímulo. Esto es, más calcio da por resultado menos hormona y menos calcio más hormona. La retroalimentación negativa es la base de la mayor parte de la regulación hormonal. Las hormonas se combinan con proteínas receptoras específicas de las células blanco. Una hormona puede pasar aparentemente inadvertida por muchos tejidos hasta que llega a su tejido blanco. ¿Cómo conoce el tejido blanco a su hormona? Curioso. Proteínas receptoras específicas dentro o sobre las células de los tejidos blancos se unen a la hormona. Pero, ¿cómo reconoce el tejido blanco a su hormona? Este es un proceso altamente específico. El sitio receptor es similar a una cerradura, y las hormonas a diferentes llaves. Solo la hormona que embona en la cerradura, el receptor específico, puede influir en la maquinaria metabólica de la célula. Muchas hormonas no actúan directamente en enzimas u otros compuestos celulares. Más bien, los receptores hacen las veces de intermediarios al actuar como transductores de señales. Al actuar como transductores de señales. El receptor convierte una señal hormonal extracelular en una señal intracelular que influyen en el funcionamiento de la célula. Varios tipos de hormonas pueden participar en la regulación de las actividades metabólicas de un tipo específico de célula.
De hecho, muchas hormonas producen un efecto sinérgico en el cual la presencia de una hormona favorece los efectos de la otra. Algunas hormonas ingresan en la célula y activan genes. Hormonas esteroides y hormonas tiroideas derivadas de aminoácidos son moléculas liposolubles, hidrófobas, relativamente pequeñas que atraviesan con facilidad la membrana plasmática de la célula blanco. Receptores proteínicos específicos en la envoltura nuclear o en el núcleo se unen a la hormona para formar un complejo hormonal. Hormona receptor. Se unen a la hormona para formar un complejo hormona receptor. Este complejo se combina luego con una proteína asociada al DNA. Tal combinación activa ciertos genes y conduce a la síntesis de los RNA, mensajeros que codifican proteínas específicas. Estas proteínas inducen los cambios en estructura o actividad metabólica que constituyen el efecto real de la hormona. Algunas hormonas funcionan a través de segundos mensajeros. Muchas hormonas se combinan con receptores ubicados en la membrana plasmática de la célula blanco. El mensaje hormonal es retransmitido entonces al lugar apropiado dentro de la célula por un segundo mensajero. En el decenio de 1960, Sutherland identificó el AMP, con todas mayúsculas, cíclico, o entre paréntesis, C minúscula, A mayúscula, M mayúscula, P mayúscula, como un segundo mensajero, y por su trabajo seminal recibió el premio Nobel en 1971. Cuando determinadas hormonas se combinan con su proteína receptor en la cara extracelular de la membrana plasmática, se activa una enzima ligada a membrana, la ciclasa de anililo. Sin embargo, tal enzima se localiza en el lado citoplasmático de la membrana plasmática. ¿Cómo ocurre entonces esta activación? ¿Cómo ocurre entonces esta activación? ¿Cómo ocurre entonces esta activación? Una tercera proteína, denominada proteína G, también se encuentra en el lado citoplasmático de la membrana plasmática y actúa como canal bidireccional para la comunicación entre el receptor y la ciclasa del adenilio. Adenililo. Existe dos tipos de proteína G. Un tipo G subíndice S estimula la ciclasa de adenililo y otra G con subíndice I la inhibe. Cuando el sistema está inactivo, la proteína G se une a difosfato de guanosina o GDP, todas mayúsculas, con iniciales. ¿Qué es ¿qué es similar al ADP? También todas mayúsculas, como siglas. La forma hidrolizada del trifosfato de adenosina o ATP. La mayor parte de las hormonas se unen a un receptor estimulador, lo que da por resultado la activación de la ciclasa de adenililo. Después de que se forma el complejo receptor hormona, se libera GDP de la proteína G, y esta última se une a trifosfato de guanosina, GTP, como siglas. El GTP, como el ATP, es una molécula importante en las transferencias de energía. La unión de proteína G a GTP produce un cambio conformacional en la proteína G, el cual permite a esta unirse a la ciclasa de adenililo, activándola. Una vez activada, la ciclasa de adenililo cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa entonces una o más enzimas conocidas como proteinsinasas o sinasas de proteína. Cada tipo de proteinsinasa cataliza la fosforilación, adición de un grupo fosfato de una proteína específica. Cuando la proteína es fosforilada, su funcionamiento se modifica. Entonces, activa una cadena de reacciones que tienen un efecto metabólico específico. Cualquier incremento en el AMP cíclico es temporal. Rápidamente es desactivado por enzimas conocidas como fosfodiesterasas, que convierten a C minúscula AMP en monofosfato de adenosina AMP. Si se dan cuenta, en estos pequeños descripciones, pues, de estos procesos hormonales, llevamos un montón de enzimas nombrando, ¿no? Y da la casualidad que nuestra medicina actual
casi no usa las enzimas, es más decir, no las usa. Eso lo dejan que para los nutriólogos, y eso quién sabe. Entonces, ¿cómo piensan que logremos una salud si jamás incluimos las enzimas en nuestros sistemas de recuperación médica? Las proteinsinasas inhiben o activan otras enzimas. Cada proteinsinasa distinta actúa sobre un tipo distinto de enzima. Dado que existen diversos tipos en cada variante de célula blanco e incluso dentro de los diferentes organelos de esta misma, las proteinsinasas son capaces de producir una amplia variedad de respuestas. Por ejemplo, la activación de un tipo de ella puede tener un efecto metabólico en una célula. Un segundo tipo influye en la permeabilidad de la membrana y una tercera puede activar genes. Como segundos mensajeros también pueden actuar iones. Determinados receptores se unen a conductos o canales iónicos controlados por compuerta. Por ejemplo, conductos de calcio. Cuando una hormona se une al receptor, el canal del calcio se abre, permitiendo la entrada de iones de calcio en la célula. El AMP cíclico también puede elevar la concentración celular de calcio, liberando el almacenado en el retículo endoplásmico, o en inglés endoplasmic reticulum, y lo abrevian con sus siglas ER, liso, el retículo endoplásmico liso. Una vez que la concentración celular de calcio aumenta, los iones de calcio se unen a la proteína calmodulina. El complejo calcio-calmodulina puede entonces activar ciertas enzimas. Algunos procesos celulares regulados por este complejo son la fosforilación de membrana, la liberación de neurotransmisor y el ensamblaje de microtúbulos. Bueno, esto es un pequeño fragmento de lo que es estructuras y procesos vitales de los animales, pero sí, es regulación endocrina. Entonces se dan cuenta, nosotros trabajamos con hormonas y enzimas para cualquier cosa, para nuestra rehabilitación o, como quieran decirlo, reconstrucción celular. Usamos hormonas y enzimas. Y nuestros sistemas de salud, pocas, por no decir casi nunca, utiliza hormonas y enzimas para su sanación, ¿verdad? En la actualidad, ciencia médica. Entonces, si tienen oportunidad, pues lean este capítulo para conocer cómo el cuerpo se regenera diariamente. Las prostaglandinas son mediadores químicos locales. Esto nos dice el libro de Villé, Biología de Villé, en su capítulo de regulación endocrina. Las prostaglandinas son ácidos grasos que muchos órganos diferentes liberan, incluidos pulmones, hígado, tubo digestivo y determinados órganos reproductivos. Aunque estén presentes en cantidades muy pequeñas, las prostaglandinas influyen en una amplia gama de procesos corporales. A menudo se denominan hormonas locales porque actúan en células de su vecindad inmediata. Las prostaglandinas, que imitan muchas de las acciones del AMP cíclico, interactúan con otras hormonas para regular diversas actividades metabólicas. Se conocen unas 16 prostaglandinas con diferentes acciones en los distintos tejidos. Algunas reducen la presión sanguínea, mientras que otras la elevan. Diversas prostaglandinas dilatan las vías bronquiales, inhiben la secreción gástrica, incrementan la motilidad intestinal, estimulan la contracción del útero, regulan el metabolismo, modifican el funcionamiento nervioso, provocan inflamación e influyen en la coagulación sanguínea. Las sintetizadas en el centro regulador de la temperatura del hipotálamo causan fiebre. De hecho, la capacidad de la aspirina y el acetaminofén de reducir la fiebre y el dolor, que durante mucho tiempo fue un misterio, dependen de la inhibición de la síntesis de la prostaglandina. Dado que las prostaglandinas participan en la regulación de muchísimos procesos metabólicos, tienen gran potencial para una variedad de usos clínicos. En la actualidad se les utiliza para inducir el trabajo del parto, el aborto o para promover la curación de úlceras en estómago y duodeno. Se están investigando su uso como fármaco para el control de la natalidad. Es posible que algún día estas sustancias puedan emplearse para tratar una amplia variedad de afecciones como asma, artritis, nefropatía, algunos trastornos cardiovasculares y algunas formas de cáncer.